¿Qué se puede hacer si una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, llegara a quebrar, le llegaran a revocar la licencia? ¿Qué pasaría con el dinero, con el ahorro que los mexicanos tienen en estas SOFIPOS? Y es que ya ha pasado anteriormente que SOFIPOS, esta figura de institución financiera, le revocan la licencia y entonces deja de operar, cierran las sucursales, los ahorradores pueden perder la comunicación, pero se hace un proceso, es lo que quiero que revisemos. SOFIPOS, como hoy en día algunos nombres, como el caso de Kame, SOFIPOS grandes en México, como el caso de Nu, de Story, de Clar. En el caso hipotético de que llegaran a cerrar, a revocar la licencia, ¿qué podría pasar? Ahorita, de hecho, hay incertidumbre, hay nerviosismo por una SOFIPO en particular que desde hace unas semanas atrás hay ciertos problemas de comunicación con las sucursales, con algunos de sus inversionistas, el caso particular de Kame. Pero bueno, esta información va a aplicar para todas las SOFIPOS desde ahorita a cualquier momento que veas el video, salvo que se vaya actualizando la información. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y es que al momento de grabar este video existen 34 SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, reguladas, autorizadas. Aquí te pongo algunos nombres que seguro vas a ubicar varias de ellas. El caso de Story, de Clar, de Nu, Cubo Financiero, Libertad, Fondeadora, Supertasas, Finsus, el caso de Kame que ya te mencionaba. Entonces, con esto dejar claro que no son bancos autorizados, aunque algunas de ellas están tratando o en proceso, algunas ya van más avanzadas de migrarse con licencia bancaria. Tienen una figura financiera que es regulada, es autorizada, pero es diferente. Para definirlo en términos coloquiales, palabras sencillas, yo lo visualizo en cierto modo como si fuera un banco más chico. Digo, también hay tamaños de bancos a bancos, hay bancos grandotes, unos más chicos, pero fíjate, con esta información de la Conducef, hacen cosas parecidas. Reciben ahorro, depósitos a plazo, depósitos a la vista, esos que se pueden retirar en las cuentas, dan préstamos, créditos, inversiones. Muy parecido al negocio de los bancos, captan recurso del ahorrador, del inversionista, le ofrecen una tasa, en algunas ocasiones son tasas competitivas, más competitivas en algunos casos que los CETES, que los mismos bancos. Con ese dinero que hacen, lo prestan a una tasa mayor. Al inversionista, por poner algún número, le pagan el 10 y lo prestan quizá con una tasa del 40 y entonces ahí tienen un margen, una ganancia. Claro, hay costos operativos, las sucursales, legales, etcétera, pero así funciona su modelo. Muchas veces, como te mencionaba, tienen tasas más competitivas comparado con ¿qué? Con una de las inversiones más básicas, más conservadoras, consideradas de menor riesgo, como los CETES. Al momento de preparar este video, por ejemplo, los CETES tienen una tasa ligeramente arriba del 8. Esas tasas, acuérdate que van cambiando cada semana, es para un ejemplo. Tasas del 8.40, 8.35, 8.25. Y observa aquí cómo en este momento también algunas SOFIPOS como Nu ofrece el 15, Clar el 12.50 para el plazo de 6 meses, Finsus el 12.09 un año, Story el 11.95 en su plazo a 90 días, Supertasas el 11 a plazo de un año, todas las tasas anualizadas, que algunas te ponen alguna condición, que hay que usar la cuenta, hacer algún depósito, pero observa cómo si hay un diferencial. Observa cómo dan un incentivo de un 3%, 5%, hasta 7% más comparado con los CETES. Y eso tiene sentido, es más riesgoso, deben de compensar al inversionista. Si te pagaran la misma tasa que los CETES, Nu el 8 y el CETE el 8 al mismo plazo, pues no tendría mucho sentido invertir en Nu o en Supertasas o en Clar o en cualquier SOFIPO, porque al final, pues menor riesgo del lado de los CETES, pues deberían de compensar las SOFIPOS con mayor tasa. Y ojo que esta misma lógica la están aplicando varios bancos. Por ejemplo, Ualá 12%, Cobalto también tiene 12% a 2 años, MIF el 11, GBanco el 11, Openbank el 10. Digo, estos términos y condiciones pueden ir cambiando, de repente te bajan la tasa, modifican las condiciones, pero te digo, al momento de grabar el video, hay tanto SOFIPOS como bancos que pagan más que los CETES. Recuerda, bancos y SOFIPOS ambos tienen cierto fondo de protección. En el caso de los bancos es el IPAB, el seguro del IPAB. En el caso de las SOFIPOS, un fondo de protección, donde periódicamente los bancos y las SOFIPOS hacen un pago a sus respectivos fondos. ¿Y qué pasa? Pues ese fondo va creciendo y salvo que a uno le revoquen la licencia, ya entra en vigor este fondo. Recuerda que como dato curioso, en el caso particular de los CETES no existe un fondo como tal porque es considerado de menor riesgo porque tiene directamente el respaldo del gobierno federal. El gobierno federal tendría que irse a la bancarrota o no poder pagar con sus compromisos para que tuviera algún riesgo el caso de los CETES.
Del lado de los bancos, la protección es hasta 400,000 unidades de inversión. Es una unidad que va cambiando y al momento de grabar este video es poco más de 3,387,059 pesos y va incrementando todos los días. Presta mucha atención aquí porque bajo la figura de Sofipos, como está Nu al momento de grabar el video, aunque ya tiene licencia bancaria, el caso de Came, el caso de Story, el caso de Finsus, las Sofipos es menor a este fondo. Recuerda, del lado del fondo de protección de las Sofipos son 25,000 UDIs. Al momento de grabar este video, 211,691. Hay una diferencia muy importante entre bancos y Sofipos. También mucho ojo con los bancos. No todos los productos del banco tienen este fondo de protección. Las cuentas de ahorro, de nómina, de cheques, pagarés bancarios, certificados de depósito, sí. Hay un producto, por ejemplo, que se llama fondos de inversión, que lo ofrecen los bancos y ahí no aplica el seguro. Ojo, bueno, la protección del IPAB. Explicado todo esto, quiero que pasemos ahora a revisar varios puntos. Indicadores financieros relevantes de las Sofipos, cómo fue el trámite de Sofipos que les han revocado la licencia, el tiempo que les tardaban en pagar, qué formatos se llenaban, qué datos les pedían, qué documentos. Vamos a meternos a mucho detalle en este video. Incluso quiero que revisemos la situación de una de las Sofipos que ya comentamos al principio, del caso particular de Came. Y un favor especial que te quiero pedir es que en este video en particular apoyes con una manita arriba. No por lo positivo de la situación, al contrario, es una situación delicada, es un tema complicado para que este video llegue a muchas personas. Y dos, si tú tienes información que complemente este video de la situación que está pasando, de los tiempos, de los procesos, de buenos o malos tratos, toda información es muy importante y necesaria en este video para que otras personas puedan ir a consultar la caja de comentarios y se informen entre todos. Pero como todo, hay de bancos a bancos, de Sofipos a Sofipos y no podemos generalizar, no ser lo mismo el banco más grande del país que tiene muchísimas sucursales, a lo mejor un banco más chico, lo mismo una Sofipo que sea muy grande, que tenga mejor estabilidad, a una quizá que sea más chica o incluso puede ser grande pero tener problemas financieros. Es lo importante, no solamente el tamaño, sino cómo están las finanzas de las Sofipos como tal o de los bancos. Ya hemos hablado en otros videos que existe un indicador, existen varios relevantes a revisar, pero uno de ellos es el nivel de capitalización, el NICAP, que habla de la solidez financiera de una institución. También ya te he platicado que existen 4 categorías del NICAP, es importante estarla revisando de manera constante, es algo que yo hago para las Sofipos donde yo invierto y revisar de preferencia que sea categoría nivel 1, y también lo ponen expresado en porcentaje, aunque muchas veces viene en categoría 1, 2, 3 o 4. Si te dan el dato en porcentaje, debe ser mayor al 131%. Eso quiere decir que tiene mayor estabilidad y conforme pasa a nivel 2, 3 o 4, puede tener mayores problemas financieros. La Sofipo, ojo, han revocado la licencia, cerrado históricamente algunas con categoría nivel 4. En mi experiencia, en la historia de algunas que les han revocado la licencia, no es como que de la noche a la mañana pasen del categoría nivel 4, sino más bien pues paulatinamente van deteriorándose, va viendo ciertas señales, empiezan a ofrecer luego tasas muy altas, muy agresivas y al mismo tiempo se van deteriorando ciertos indicadores y pueden ser ciertas señales. ¿Se puede predecir con total certeza? Pues quizá no, porque hay Sofipos que han bajado de categoría y luego la recuperan, pero bueno, eso nos da ciertas señales. Conforme va cayendo de categoría, empiezan a haber medidas correctivas relevantes, incluso en el nivel 4 son medidas bastante drásticas como remover a su director o gerente general y al consejo de administración. Imagínate lo delicado que es esto. En pocas palabras, estás invirtiendo en una empresa o con ciertos productos financieros en una compañía y los mismos directivos ya no van a estar a cargo porque los han removido de su puesto. Entonces se está reestructurando completamente. Es una situación mucho más compleja. El dato más actualizado que se tiene del NICAP al momento de grabar este video es a marzo del 2025. Aquí te dejo los datos de algunas Sofipos populares como Nu, como Story, como Finsus, Clar, Cubo, Supertasas. Todas estas mencionadas en este momento tienen un NICAP superior al 131% o categoría nivel 1, es decir, no hay medidas correctivas. Y la pregunta es, ¿han quebrado ya algunas Sofipos? ¿Qué ha pasado en esas situaciones? Bueno, vamos a revisarlo. Si ha llegado a pasar, por ejemplo, en enero del 2023, una llamada Caja de la Sierra Gorda con poco más de 18,000 clientes le revocaron la licencia, estaba justamente en categoría nivel 4. En enero del 2025, una más chica en cuanto a número de clientes, 7,742. Auxi también pasó algo similar. Y ahorita hay algo de nerviosismo porque hay una que está en categoría nivel 4 que en cierto momento no había presentado cierta información financiera, luego hubo unos ciertos comunicados donde se actualizó en categoría nivel 4, pero es una Sofipo en número de clientes bastante grandes, más de 1 millón de clientes,
y con la información a mayo, si bien aún no le han revocado la licencia, pero hay cierto nerviosismo por el caso particular de Cam. Quiero que revisemos qué fue lo que pasó con las SOFIPOS anteriores o algún ejemplo, porque esto nos puede dar una idea de si llegara a pasar con cualquier SOFIPO, pues cuál podría ser el proceso, cuáles fueron los comunicados, cuál fue el proceso ordenado que se siguió. Veamos el caso particular de Auxi. Aquí te dejo algunos pantallazos de cómo en su momento esta financiera, esta SOFIPO, ofrecía tasas atípicas, tasas elevadas, y te ponía promociones. Mira, una tasa de hasta el 17%, cuando otras SOFIPOs, los mismos CETES, los mismos bancos no ofrecían estas tasas. Entonces, era una primera señal de que estaban ofreciendo rendimientos atípicamente altos. Había incluso una agencia de marketing, una agencia con la que trabajaban, Generamás, que fíjate ahí la publicidad, obtén hasta el 17% de rendimiento anual, ahí como una persona muy cómoda, conoce las diferentes opciones que tenemos para que inviertas. Entonces, fíjate cómo hacen promociones de marketing. 1 y 2 ofrecen tasas en ocasiones fuera de mercado altas. El caso del NICAP de Auxi en ocasiones era negativo, luego le inyectaban cierto capital y volvía a subir incluso a categoría nivel 1, volvía a bajar. Fíjate, desde el 2022 hubo varios meses que estaba en categoría nivel 4, número negativo, pero lo recuperaban a nivel 1. Entonces, ojo, porque a lo mejor alguien dice, pues ya es nivel 1, perfecto, voy a confiar en esa. ¿Qué pasa? Regresó a nivel negativo para mediados del 2022. Durante el 2022, finales 2023, hubo una etapa de muchos meses en categoría nivel 1, ojo ahí, pero luego, mediados del 2023, empieza a bajar, terreno negativo, vuelve a subir, pero tenemos muchos meses con datos que no era categoría nivel 1, bajó a categoría nivel 4 durante muchos periodos desde el 2022 y al final, pues, ¿qué pasó? Le revocaron la licencia. Pero ahí no acaba la historia. Ahí, si bien había ciertas dudas, ahí estamos viendo hasta este momento 2022-2023. Pero quiero que veas lo más reciente, los últimos meses, porque se empezó a hacer mucho más evidente. Observa cómo esta fotografía 2022-2023 nos puede mandar mensajes algo confusos. Pero quiero que veas el comportamiento del 2024. Constantemente negativo, negativo, negativo y deteriorándose. Varios meses cada vez iban peor en términos de este indicador en particular, aunque a principios de 2024 tuvieron un par de meses que estaban en categoría 1, pero bueno, aquí se hace mucho más evidente en este gráfico que prácticamente desde el noviembre de 2023 a octubre de 2024 la situación estaba mucho más compleja, salvo un par de meses. Y quiero que observes algo. Hasta el 15 de enero del 2025, mediante ya un oficio oficial, le revocan la licencia como SOFIPO. Ese día se fija en cuánto está el valor de las UDIs para el fines del pago del fondo de protección. Pero observa cómo no es una decisión de la noche a la mañana. Hubo varios meses en esta categoría nivel 4, se fue deteriorando. ¿Y qué pasa? Hasta esta fecha llega el oficio. Entonces, esto es bien importante para determinar el monto del fondo de protección, porque hay quien está especulando ahorita si llegara a pasar con la SOFIPO en cuestión, que le llegaran a revocar la licencia, ¿qué dato van a tomar? En este caso fue cuando ya oficialmente se revoca la licencia y se fue y consultó el del 15 de enero, por ejemplo, fue 8.364114 el valor de la UDI por 25,000. En este caso concreto fueron 209,000 pesos aproximados. En su momento con esa SOFIPO hubo ciertos comunicados. Por ejemplo, aquí mencionaron en el de Auxi en particular, les informamos que ya pueden entregar sus solicitudes para el pago de obligaciones garantizadas por el Fondo de Protección a partir del 10 de abril, o sea, hubo una fecha en concreta. Decía que la recepción de solicitudes se podía atender en una dirección específica en un horario de lunes a viernes de 9 a 2 y que también podían contactar por ciertos teléfonos o cierto correo. Ojo que hay tiempos establecidos. ¿Qué dice en esta normatividad? Cada uno de los ahorradores o quienes acrediten ser interesados, hay que hacer un proceso de acreditamiento, deberán presentar de forma individual y dentro de un término de los 180 días naturales siguientes a la fecha que se ha publicado el presente aviso en el Diario Oficial de la Federación, donde se avisa el revocamiento, una solicitud por escrito en el formato expedido por el Fondo de Protección, debidamente llenada y firmada por el interesado, dirigida en este caso a la financiera Auxi en liquidación. Que sepas entonces que vas a tener que hacer un proceso, si es tu caso, llenar cierta documentación, acreditarte como inversionista, hay que cumplir con el procedimiento y dentro del plazo establecido. Ojo, no vaya a ser que se te venza. Lo mejor es, si llega a pasar en una SOFIPO que tú estás invirtiendo, lo más pronto posible, reunir los documentos, el formato, lo que se tenga que hacer y presentarlo. Al final del día no era un formato complejo, pero sí te pedían que tu nombre, tu domicilio, tu correo,
correo, tu RFC, tu CURP, el tipo de producto que tenías específico, tipo de cuenta de ahorro, número de contrato, el saldo del estado de cuenta, si era un contrato individual, mancomunado. O sea, si hay información que hay que reunir, tienes que estar muy al pendiente. Yo te recomendaría ir juntando esta documentación, buscar tus últimos estados de cuenta, tu número de contrato. Aquí te lo dejo en pantalla para que vayas viendo qué tipo de información solicitaron en ocasiones anteriores. También hay documentación que solicitaban, por ejemplo, aquí te pedían uno de estos tres: o el contrato del depósito de ahorro o de plazo, el contrato cuando abres la cuenta, o estado de cuenta o fichas de depósito. Vale la pena los tengas a la mano. Adicional, identificación oficial del solicitante, ya sea una INE o el pasaporte. Y para empresas pedían otras cosas, para si había menores de edad, incluso personas que lleguen a faltar, había otros documentos, pero al menos tienes que tener a la mano estos dos. También en ese caso se debían de presentar en la oficina de la financiera y ahí te detallaban los documentos también. Algo que creo que ayudó en esa ocasión es esto: si el ahorro fue menor de 25,092 pesos, se podía hacer el trámite en ese momento a la financiera Oxy de manera digital. Así lo mencionan. Con relación al pago de obligaciones garantizadas, se les informa que se permitirá realizar el trámite de solicitud de pago por medios digitales a todos aquellos casos que el saldo de ahorro no rebase estos 25,092 mencionados. Y quiero enseñarte también otra cláusula de este fondo de protección, porque esto es importante. Es relevante que puedas demostrar la relación, la existencia con estos documentos que ya mencionamos, estados de cuenta, el contrato, porque fíjate, en caso de inexistencia o falta de contrato de ahorro, aunado a la falta de comprobación de los depósitos del dinero, quisieran presumir la existencia de la entrega de los recursos económicos de algún supuesto ahorrador a la financiera Auxi que estaba ya en liquidación, no procederá el pago de las obligaciones garantizadas. Se entenderá inexistencia del contrato de ahorro cuando no exista ningún documento en posesión de la sociedad o del supuesto ahorrador que haga presumir la existencia de la relación contractual entre ambos. Esto creo que es muy importante. Por supuesto que no faltará alguien que quiera reclamar dinero y que no tenga un contrato, un caso particular de alguien que quiera aprovecharse de la situación, pero bueno, ahí la normativa, la regla es muy clara. Se tiene que demostrar la existencia de la relación. Seguramente la SOFIPO va a tener cierta información, pero lo mejor es que tú como cliente tengas: aquí está mi contrato, aquí está mi estado de cuenta, aquí está mi información, mi número de cliente. Ve juntando esa información si en algún momento crees que alguna SOFIPO esté en riesgo. Independientemente de eso, yo lo que voy a hacer es, de todas las SOFIPOs que tengo y los bancos, pues tener en algún lugar seguro mi información de los contratos, de estados de cuenta, información que me acredite como inversionista. Y otra pregunta que te puede estar surgiendo es: ¿cómo fue el pago en su momento? ¿Se dieron alternativas entre una orden de pago, cheque o transferencia electrónica? Eso sí, fueron bastante específicos en la normatividad, mencionando: el pago se efectuará por ahorrador hasta por el equivalente en moneda nacional de 25,000 unidades de inversión UDIs a la fecha en que se determine el pago. Ojo, quien manejaba montos mayores a los 200 y tantos mil que se determinó, que mencionaba hace unos momentos, no le pagó este fondo de protección sobre los excedentes. Si alguien tenía invertidos 1,000,000 de pesos, 500,000, era hasta 25,000 UDIs, hasta el dato que vimos. Otra buena pregunta: ¿cuánto tiempo tardó el pago? Aquí en su cláusula octava del Fondo de Protección mencionan: el Fondo de Protección realizará el pago dentro de los 80 días naturales siguientes a partir de la fecha en que se haya validado la procedencia de la información recibida, siempre y cuando la solicitud de pago haya sido presentada dentro del plazo de 180 días naturales, salvo que el Comité de Protección al Ahorro determine lo contrario. Para algunos inversionistas, entonces, pudo llegar a haber sido tardado de entrada los primeros 180 días para demostrarlo. Por supuesto, si se hizo al principio, pues qué mejor, pero a lo mejor hubo quien se tardó dentro de esos 180 días y lo dejó hasta el final, y luego hasta 80 días adicionales. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas en un caso muy particular que tenían tanto ahorro y al mismo tiempo también tenían créditos? Veamos la cláusula décima. Para el cálculo del importe a pagar, se deberá de restar el saldo insoluto de los créditos a favor de los titulares y cotitulares de las cuentas de ahorro e inversiones, incluyendo intereses ordinarios y todos los accesorios. Tiene lógica: tenías 100,000 pesos en ahorro en inversiones, pero se debían 50,000, pues se hace este efecto de neteo y se haría el depósito de los 50,000 restantes. Un punto interesante es que cubrió en su momento no solamente el capital invertido, sino también los intereses ganados hasta el momento.
¿Qué dice la cláusula? El monto estimado de los depósitos conforme al último estado de cuenta recibido o documento comprobatorio en poder del interesado. Mira la importancia de tener los estados de cuenta. En poder del interesado emitido por la sociedad, incluyendo los intereses devengados a la fecha en que se hubiese hecho pública la resolución de revocación o de disolución o liquidación en su caso. Insisto, la importancia de buscar tus estados de cuenta. Seguramente hay información que tiene la sociedad, pero de todos modos, qué mejor que tengas un dato actualizado por cualquier cosa. Y finalmente, esta pregunta, ¿qué pasa si la inversión supera el seguro? Bueno, al final ya vimos que el fondo de protección más bien es hasta 25,000 UDIs al momento que se determina la revocación o la liquidación. Había excedentes, ahí ya depende más de un proceso legal, de la recuperación de los activos. Por ejemplo, si la SOFIPO daba préstamos, pues bueno, cómo los fue recuperando, la liquidación de los edificios. Se vuelve un proceso creo que mucho más complejo. Ahí sí sale de mi alcance de conocimiento la parte legal, de tiempos, de procesos, y ahí alguien se tendría que acercar con expertos legales. Y el caso que ha estado sonando mucho en los medios, el caso particular de Kame, ¿qué es lo que está pasando? Partimos de que también en su momento era una de las SOFIPOS que ofrecía tasas más altas. Fíjate esta publicidad. 16 más 1%, o sea, 17 en total era lo que daban con un esquema y partido que te devolvían un 1% adicional para inversiones en su momento mayores a 10,000 y pedían plazos iguales o mayores a 12 meses para esta promoción, cuando los CETES, cuando otras SOFIPOS, otros bancos estaban abajo del 17. Dato curioso, muchas SOFIPOS empezaron a lo largo de este año a bajar tasas y caso contrario en el de Kame las mantenían o seguían siendo atípicamente altas. Para marzo del 2025, mira esta publicidad. Adelanta esa meta que tanto quieres invirtiendo hasta el 16% igual a plazos de 12 meses. Estaban buscando que las inversiones fueran de mediano plazo, no tan cortitas como otras SOFIPOS de un mes, de 3 meses. Aquí te promocionan mucho en su página 12 meses. Por otro lado, el NICAP se fue deteriorando de estar en un nivel 1 para finales del 2023, fue bajando. Desde el 2024 comenzaron señales donde caían a categoría nivel 2, muy cercano a categoría nivel 3, luego se recuperaban, volvían a bajar, volvían a subir. ¿Te acuerdas de la historia que vimos con Auxi? Aquí fue, pues si bien no la misma, pero también tenía un comportamiento que pasaban de la 1 a la 2, nuevamente a la 1, y tenía un patrón similar. En un momento tuvieron ciertos atrasos en presentar su información, y fíjate lo importante de esta nota de una federación oficial, donde dice: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores instruyó a esta sociedad financiera popular la implementación de medidas correctivas que, una vez implementadas, tomando como referencia la información presentada por Kame con cifras al cierre de diciembre de 2024, la ubicarían en categoría nivel 4. Posteriormente, en abril, en la federación donde podemos acceder a información de los reportes del NICAP, aparecía categoría nivel 4 y un nivel de capitalización negativo, menos 3.953, cuando recuerda que el dato que se busca para ser categoría nivel 1 es más 131%. Recuerda que ser categoría nivel 4 no quiere decir que inmediatamente se le revoca la licencia. Lo vimos con AUX y fue un periodo de varios meses en lo que llegó a ese punto en particular. Han habido SOFIPOS que caen de categoría y vuelven a subir, pero las medidas correctivas ya las veíamos. Por ejemplo, una muy complicada: diferir o cancelar total o parcialmente el pago de intereses, diferir o cancelar total o parcialmente el pago del principal o convertir anticipadamente acciones obligadas. Y entonces la revocación no es oficial hasta el momento en que no se publique en el diario oficial de la Federación, como se vio en el caso de Auxi, pero más bien se entra en ese proceso complejo. Al momento de grabar este video, en la página de Kame aparece un aviso como este. Vamos a leerlo. Por este medio les informamos que Kame ha estado cooperando con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para informar sobre la situación que guarda la sociedad. Kame y su personal operativo estamos comprometidos con el pago de ahorros e inversiones a nuestros clientes a través del Fondo de Protección. En su caso, se analiza la situación de la sociedad para proponer una solución y que dentro de las posibles acciones a realizar es el pago de los ahorradores hasta por la cantidad de 25,000 UDIs, que equivalen a 211,000 pesos al cierre de abril. Le reiteramos el compromiso por responder a los ahorros de nuestros clientes, mencionan en la página de Kame, por lo que nos apoyaremos del Fondo de Protección para buscar la mejor solución en el corto plazo. Y a los acreditados les dice lo siguiente: a quien tiene un crédito, les solicitamos que continúen realizando el pago de sus créditos para no afectar a los ahorradores, ya que los ahorros son el origen del dinero que se presta.
También es importante que su reporte especial ante Buró de Crédito se mantenga bien, sin ser afectado por incumplimiento de pago. En eso tienen razón. Al final, las personas que tienen un préstamo pues deben de seguir haciendo el pago porque de ahí llega el recurso para los ahorradores, además del fondo de protección. Pero ojo, este último punto, porque alguien puede decir, pues bueno, a mí me vale, no voy a pagar. Recuerda que estás en el Buró de Crédito. Cuando tú tienes un préstamo, tienes una marca en el Buró de Crédito, que puede ser una marca positiva cuando vas pagando en tiempo, y si te atrasas o dejas de pagar, empiezas a tener malas marcas de atraso, de incumplimiento, y eso puede afectar tu historial para futuros préstamos. Entonces, este aviso que dan en la página oficial de Cambio, pues ya habla mucho del fondo de protección, de las 25,000 UDIs, del pago cercano a los 211,000 que están trabajando con las autoridades. Me da la pista de que ya muy probablemente tendrán la información del diario oficial, habrá que darle seguimiento, pero es un aviso que nos da muchas pistas. Ojalá de corazón que no haya muchos casos que tengan excedentes arriba del seguro. Recuerda la importancia de diversificar, no todo en una misma SOFIPO, en una misma institución. Es importante, siempre se dice, que toda inversión tiene riesgos. Claro, algunas pueden tener más que otros, pero la diversificación mitiga ese riesgo. Creo que el caso es bastante complejo, a diferencia de otras SOFIPOS como las vimos, que tenían 7,000 clientes, 18,000. Aquí son muchos clientes los involucrados. ¿Qué te pido si tú estás en esta delicada situación o tienes más información? Me hagas saber en los comentarios, porque aquí entre todos construimos la información actualizada. Pon en la caja de comentarios qué información tienes, si te han dado alguna respuesta favorable, negativa. Si has tenido un buen trato, maltrato, toda información es muy valiosa porque otras personas pueden también estar buscando información y pueden irse a la caja de comentarios y conocer qué es lo que está pasando. También te pido de corazón que apoyes con una manita arriba este video, no porque la situación sea positiva, no es para eso, sino para que este video llegue a más personas y se enteren de la importancia de diversificar, del proceso del seguro. Seguramente va a haber muchas personas buscando información. Espero de corazón, si es tu caso, que la información y todo se resuelva de manera favorable. Nos vemos en los próximos videos donde seguiré manteniendo informado con una posición educativa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.